Hola, este día hablaremos sobre los cambios semánticos. Les invitamos a que se queden con nosotros para descubrir más sobre este tema. Hola, hola, Chepito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sila? Bien, bien. Me alegro. Mira, yo tenía una duda. ¿Tú sabes algo sobre los cambios semánticos? Claro que sí. Sí, siempre me vuela la cabeza saber cómo las palabras no se quedan quietas y saber como que si tuvieran vida propia. Y el cambio semántico, obvio, es el detalle. ¿Verdad que sí? Y solo veamos el significado de villano. ¿Qué era villano? Podemos decir, bueno, villano en un inicio, en su palabra de origen, es aquella persona campesina que vive en la villa, ¿no? Fuera de la ciudad. Y para nosotros en nuestra actualidad, el villano es el antagonista, ya sea en las novelas o en las películas, ¿verdad? Entonces, conforme a lo que nosotros te hemos expuesto sobre los cambios semánticos, ¿tú qué piensas sobre ellos? Pues me parece bastante interesante cómo pensar en una palabra, por ejemplo, de que se hace grande y se hace más pequeña, como por ejemplo la palabra arte. Antes era cualquier habilidad, desde curar gente hasta planear guerras. Ahora sigue siendo un concepto amplio. Lo asociamos más a cuadros, a esculturas, a la música. Esto se basa en una reducción de significado, ¿no? Pero podríamos preguntarle a mi amiga Mercedes. Sí, me parece muy bien eso del tema de los cambios semánticos y por otro lado también está la ampliación, ¿no? Yo pienso en cómo usamos la palabra literalmente hoy en día. Es una exageración, podría decir, porque cuando escuchamos que las personas dicen literalmente me estoy muriendo de hambre, en realidad lo usan para dar un énfasis, pero su significado natural o real la están sustituyendo por la palabra tal cual, ¿no? Que esa palabra pues ya es como que la quitaron o se pierde. Exacto, amiga. Ese es un caso de intensificación que termina matando el significado original de la palabra. Se usa tanto para hacer un énfasis que lo que realmente significa se diluye. Eso pasa igual con la palabra terrible. Antes era algo que aterraba y ahora pues puede ser muy malo o hasta muy bueno, en plan bien sarcástico, ¿verdad? Bien, y no olvidemos cuando la palabra se pone también mucho más buena, ¿no? Y por ejemplo con la amelioración, ¿no? Por ejemplo la palabra mariscal
es un buen ejemplo, porque al principio era un tipo que cuidaba de caballos y ahora lo vemos en el fútbol americano. ¡Qué fascinante! Me hace pensar que los cambios sociales y culturales influyen directamente en esto. Si la sociedad se le da más valor a algo, la palabra que lo describe puede subir de categoría o viceversa. La literatura está llena de estos juegos, donde un escritor puede usar el significado viejo y el nuevo para crear ciertas capas. Totalmente, el contexto es clave. Un cambio semántico no pasa por arte de magia. Sabemos que está súper conectado con cómo evoluciona la sociedad, la tecnología, las palabras son como espejo de nuestro tiempo. Y para un escritor estar al tanto de estos cambios es muy crucial. ¿Por qué? Usar una palabra con un significado histórico puede dar profundidad, pero también puede confundir al lector si no lo sabe. Es un balance muy delicado. Por eso es tan importante ver la etimología de las palabras, ¿verdad? Porque ya estas nos dejan ver esas capas de significado y entender cómo llegamos a lo que usamos ahora. A veces el significado original te da una idea un poco más alucinante en cómo pensaban antes. Y al final, creo que lo más interesante es que el lenguaje sigue vivo justo por esto, ¿no crees, Isla? Sí. Por su capacidad de adaptarse. Si las palabras no cambiaran, el lenguaje se estancaría y no podríamos reflejar cosas nuevas o también formas nuevas de pensar. Muy bien dicho, Yasmín. El cambio semántico no es que el lenguaje se esté echando a perder, como a veces se cree, ¿verdad? Sino que es una señal de que está vivo y es dinámico. Es lo que permite que el lenguaje siga siendo una herramienta muy útil para comunicarnos en un mundo que no para de cambiar. Bueno, compañeros, ha sido una charla muy interesante, muy productiva, la despedida, pero te voy a hacer tareas, así que nos vemos en otra ocasión. Adiós. Adiós. El cambio semántico es un fenómeno lingüístico ineludible y constante que refleja la naturaleza dinámica del lenguaje. Lejos de ser estático, el significado de las palabras evoluciona a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevas realidades sociales, culturales y tecnológicas. Este proceso no es aleatorio. Se rige por diversos mecanismos como la metáfora, la metonimia, la generalización, la especialización, la amelioración, la peyoración, entre otros. Comprender el cambio semántico es crucial para la interpretación precisa de textos antiguos y para apreciar la riqueza y la flexibilidad del lenguaje. Nos permite entender cómo palabras que hoy tienen un significado común pudieron haber denotado algo completamente diferente en el pasado, y cómo nuevas acepciones emergen continuamente. Este estudio no solo enriquece nuestra comprensión de la lingüística histórica, sino que también nos brinda una perspectiva más profunda sobre la interacción entre el lenguaje, el pensamiento y la sociedad. En última instancia, el cambio semántico subraya que el lenguaje es un organismo vivo, en constante transformación, que moldea y es moldeado por la experiencia humana. Bien, espero que les haya servido lo que ahora hemos hablado sobre los cambios semánticos. Y recordemos que las palabras no son estáticas, son como seres vivos que se adaptan y se transforman con el tiempo, reflejando así los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Nos vemos en la próxima en una cápsula del conocimiento.